mi postura únicamente porque yo soy el profesional, pues van a haber baches ahí con los que nos vamos a encontrar. Ay, sí, ¿pusieron a grabar? Gracias, se me olvidó. Gracias. ¿Listo? Entonces es importante escuchar a nuestro público, escuchar a nuestro público, escuchar a nuestro oyente, escuchar a la comunidad, lo que sea que esa comunidad, esa persona, personas necesitan escuchar, necesitan decir, perdón, nosotros tenemos que escucharlo. ¿Listo? Entonces, el desafío es desarrollar políticas que aborden la salud como un derecho y no como una mera ausencia de la enfermedad. Esto es lo importante, lo base, pues lo clave de la comunicación en salud. Promoción y prevención de la salud deben guiar nuestras prácticas en todo lo que hacemos. Si la promoción y prevención en salud requieren de la participación ciudadana, entonces la comunicación es central en el desarrollo de este trabajo. Yo no puedo pretender que la promoción y la prevención únicamente salga de los profesionales, sino que tiene que ser un trabajo conjunto con las personas que van a recibir dicha información. Entonces, desde aquí la comunicación se entiende como el diálogo. Es necesario vincular o generar vínculos que permitan compartir el modo en que entendemos y construimos una vida saludable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos determinar cuáles son nuestras dificultades para entablar el diálogo con el otro? Desde 4 esferas. Desde el ser, yo como profesional, ser receptivo, abierto, expresivo, ¿sí? Ser amable, lo que hablábamos al principio, que ahorita se ha perdido la práctica de ser humanos en nuestro sistema de salud, el mirar a nuestro usuario, el saludarlo, el sonreírle, el mirarlo a los ojos cuando nos esté hablando, ¿sí? Eso es importante, eso es ser receptivo. Desde la esfera del tener canales, tener medios, tener materiales y ponerlos en disposición de una comunicación efectiva. Porque puede ser que en este momento, déjame cierro la ventana que hay mucho ruido. En este momento en el que vivimos, pues tenemos a nuestra disposición una cantidad impresionante de canales de comunicación, ¿no? De medios de comunicación. Las redes sociales son un boom, ¿cierto? Que todo mundo tiene redes sociales, ¿cierto? Bueno, todo mundo en forma general, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pues tratar de aprovechar todos esos canales que tenemos a nuestra disposición. Si cierta población no dispone pues de los medios y demás, yo tengo que disponer o yo tengo que poner en disposición aquellos canales que a ellos les sirvan, ¿cierto? Para cumplir con el objetivo, para poder impactar. También desde la esfera del hacer, o sea, todo eso que yo planeo, todo eso que yo aprendí en teoría, en la carrera, en mi diplomado, en mi especialización, en todo eso que yo aprendí en teoría, pues entonces llevarlo a la práctica, ¿cierto? No simplemente soy un fonoaudiólogo, no simplemente soy un psicólogo, no simplemente soy un terapeuta ocupacional, o sea, soy una persona, ¿sí? Aquí la importancia de humanizar nuestro servicio. Entonces, yo me voy a posicionar en la escucha, en el expresarme bien, el posicionarme bien en cuanto a mi lenguaje no verbal, ¿cierto? El buscar ese diálogo, el buscar que realmente esa persona o esas personas o esos familiares o esa comunidad realmente haya captado el mensaje y no desde el me entendieron, sino el me di a entender, ¿sí? Porque la responsabilidad, recuerden, de hacerse entender la tienen ustedes, no de que la otra persona te entienda. Ustedes tienen la responsabilidad de hacerse entender. Y desde la esfera de estar. ¿Qué significa este estar? Es buscar estos espacios formales e informales de comunicación. ¿Cuáles serían entonces los espacios formales? Pues en mi consultorio, en la IPS, sí, o sea, en el trabajo pues que tengo,
Ese es el espacio formal, ¿sí? Y ahí tengo un montón de responsabilidades en cuanto no solo a mi cargo, sino, o a mi trabajo, sino a mi profesión, ¿cierto? Hay un código ético para cada una de las profesiones y eso pues yo lo tengo que asumir, ¿sí? Lo tengo que conocer, lo tengo que hacer mío. Pero también están los espacios informales de comunicación, entonces, pensémoslo con un ejemplo muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, nos dicen en la universidad, ¿no? Que ¿cómo se llama? El uniforme, ¿sí? El uniforme habla no solamente de nosotros, sino también de la universidad, del programa, etcétera. Entonces, el solo hecho de yo mostrarme en público, pues, de cierta manera con ese uniforme, es un espacio informal que yo estoy aprovechando, ¿sí? Si estamos utilizando espacios informales, podrían ser, por ejemplo, el que yo comunicara lo que yo aprendí hoy o lo que yo vi o lo que yo leí o lo que vi en un anuncio, no sé, de la OMS, lo que sea, con mi familia. Esos también son espacios informales, ¿sí? No tienen que ver directamente con mi trabajo, a lo que me dedico, pero sí hablan del tipo de profesional que soy. Entonces, si yo estoy aprovechando esos espacios informales de comunicación, también estoy impactando. Entonces, recuerden, nosotros no trabajamos con números, no trabajamos con material, no trabajamos con máquinas, ¿sí? Trabajamos con personas. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos comunicando, aunque no queramos hacerlo, ¿cierto? Porque está toda la parte de comunicación no verbal. Eh, toda esa parte hay que aprovecharla y hay que hacerla consciente. ¿Listo? Entonces, y es muy importante también con estas cuatro esferas del ser, tener, hacer y estar, necesitamos diferenciar entre las expectativas y las necesidades de nuestro público. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuál es la diferencia entre expectativas y necesidades? ¿Lo pueden hacer con un ejemplo o cuáles serían las diferencias entre expectativas y necesidades? Creo que pues expectativa es Para lo que se necesita, ¿Cómo? ¿Cómo, Joan? pues que una cosa vendría siendo lo que se quiere lograr y la otra lo que se necesita. Ok, ¿lo que quieres lograr son las expectativas? Sí. Y cómo podría ser, cómo me pondrías eso en un ejemplo, Joan? Mm, ¿Qué sería por algo que tú ejemplo, mi esperas y qué sería algo expectativa que... es, Ajá, un ejemplo, ¿no? Mi expectativa sería, o bueno, normalmente sería terminar la carrera universitaria en 5 años, ok. ¿Y la necesidad de, en ese mismo ejemplo, cuál sería? terminar la carrera. Ok, muy bien. Ahorita vamos a aterrizar un poquito más ese ejemplo. Andrés, creo que querías decir algo. Andrés. creo que pues una expectativa sería lo que yo quisiera lograr hacer. Ujú. Y la necesidad pues, o sea, con qué fin me lo propongo. Ok, más o menos como el mismo ejemplo de, o la misma, Sí, el claro. mismo análisis de Joan, ¿sí? Listo, ahí les va. Con una forma o un ejemplo muy sencillo y después lo aplicamos en salud. ¿Cuál sería, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una panadería? ¿Listo? Una panadería. La panadería se pone a investigar sobre las necesidades y las expectativas de sus compradores. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de los compradores que van a una panadería?
sea, ¿por qué una persona iría a una panadería? Alimentarse. Alimentarse, ¿cierto? La necesidad es saciar el hambre, ¿sí? La necesidad es comprar pan, alimentarse. Ahora, ¿cuál sería la expectativa de ese usuario que va a comprar pan? Que sea atendido de una forma correcta. Exactamente, que sea bien atendido, que le ofrezcan una gran variedad de panes, que el pan esté recién hechecito, que esté calentito, que esté suavecito, que no esté salado, que haya también acompañamientos para beber, ¿sí? Esa es la expectativa. Mi necesidad es cubrir mi hambre, ¿sí? Porque yo por algo voy o sea, yo no voy a una panadería a sentarme a leer, ¿cierto? O sea, yo voy a comprar pan, ¿sí? O a comer desayuno o lo que sea, dependiendo de la panadería. Entonces, si lo aplicamos en salud, ¿cuál sería la necesidad de mi población? Pues, profe, yo creo que eso es como, o bueno, en la parte de la salud se ve muy presente casi todos los días, porque una expectativa, o sea, una necesidad es cuando se está enfermo y va al médico o sea, va porque está enfermo, necesita que lo mediquen, lo atiendan, demás, ¿sí? Ajá, Y una expectativa, y esa es la necesidad. Y una ajá. expectativa es que es que usted reciba una atención favorable, una atención, eh, ¿cómo le digo? Ay, profe, me quedé. Tuve la idea y me quedé. No, pero bien, bien. Entonces, describe cómo debe de ser, cómo debería de ser ese servicio. Un Ah, buen eso que trato, ¿no? ¿Un buen qué? Trato. Claro, un buen trato, que te miren a los ojos, ¿cierto? Y esa necesidad que dijiste, Andrés, no es solamente esa, ¿cierto? O sea, sabemos que la salud es un derecho, ¿sí? Es un derecho inherente a cualquier ser humano, pero también, por ejemplo, está la necesidad de informarse, está la necesidad no solo de que me curen cuando me siento mal, ¿sí? Que me ayuden y me den los medicamentos cuando me siento mal, sino que me ayuden a no enfermarme, ¿sí? Que me informen a cómo no enfermarme, a que me informen sobre los buenos hábitos. Por eso es importante esta parte como positiva de la salud, ¿sí? La promoción, la prevención, el que me hagan parte de este tipo de programas, el ser partícipe de alguna jornada de lo que sea, ¿sí? En salud, eso es importante, ¿sí? Esa es la necesidad o son las necesidades de mi público y tengo que identificarlas, ¿sí? Si estoy llegando a una comunidad en donde, por ejemplo, las adolescentes, hay un alto porcentaje de adolescentes embarazadas, ¿sí? Pues hay una necesidad ahí de información muy grande, ¿sí? No voy a llegar a informarles, pues obviamente sí, pues, en cierta parte, pues todo el tema del prenatal, ¿no? Pues sí, eso es importante, pues porque ya están embarazadas, no es como el que les vamos a quitar al niño, pues no. Pero lo que quiero es tratar de mitigar ese impacto, ¿sí? Entonces, lo que más necesita en ese momento esa comunidad es ser informada. ¿Por qué se están embarazando tan chiquititas? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, esas son las necesidades. De ahí a las expectativas hay un gran trecho, ¿sí? Porque puede ser que mi población, esta población, necesite ser informada, ¿sí? Para que las chinitas no salgan embarazadas, pero la expectativa, ¿cuál es? No les interesa. ¿Sí? No les interesa saber de eso, porque no, porque eso es parte de la cultura, lo que sea, me estoy inventando. ¿Sí? Entonces, o la expectativa es efectivamente que llegue un profesional o llegue un equipo y nosotros como padres de familia nos informen qué es lo que debemos de hacer con nuestras niñas o cómo tenemos que hacerle para que tratar de mitigar un poco el tema de el embarazo adolescente, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar no solamente las necesidades que necesita literalmente esta persona escuchar, que necesita en ese momento en cuanto a comunicación en salud, sino cómo espera esa persona recibir dicha información. ¿Listo?
cómo espera esa persona saciar, digamos, esa necesidad. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Si yo no me doy el tiempo de conocer a mi población, a mi usuario, lo que sea con lo que estemos hablando, no voy a conocer las expectativas. Puede ser que nosotros como profesionales tengamos súper clara, ¿sí? Cuál es la necesidad que nosotros vamos a cubrir o el servicio con el que vamos a cubrir esa necesidad, ¿sí? Terapias, diagnóstico, evaluación, etcétera, etcétera. Eso yo lo tengo clarísimo, ¿cierto? Porque por algo estoy estudiando lo que estoy estudiando y sé que la sociedad lo necesita. Entonces, obviamente voy a cubrir una necesidad, pero aquí en las expectativas es donde está la clave. Si yo no me doy el tiempo, entonces, pues estaré, pues sí, cubriendo una necesidad, pero ¿a qué? Con qué tipo de servicio, ¿no? O sea, ¿qué tipo de profesional soy? ¿Sale? Entonces, la intervención comunitaria de todo equipo desde la promoción de salud determina cierto trabajo de comunicación. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de trabajo de comunicación? Entonces, implementar planes de comunicación, hablar de temas prioritarios, favorecer el diálogo entre la comunidad y las instancias de gobierno. Entonces, yo de alguna manera, como profesional de la salud, voy a ser ese intermediario, ¿cierto? Entre el gobierno y la comunidad. Yo, por ejemplo, ahorita tengo una prima que de hecho es fonoaudióloga, y todo lo que tenga que ver con EPS, con cosas porque ella está trabajando tal cual con una IPS, entonces todo lo que tenga que ver con trámites, con cosas así que para mí son difíciles de entender, le pregunto a ella. Entonces, oye, ¿cómo le hago mira, lo que tienes que hacer es tal y cual y cual y cual, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros nos volvemos los intermediarios entre el gobierno y la comunidad, ¿listo? De informar. Identificar y priorizar situaciones que afectan la salud y el bienestar colectivo. Por eso es importante conocer, ¿sí? Investigar. Poner el foco en restablecer los vínculos y creación de sentidos compartidos, volvernos comunidad. Desarrollar prácticas de comunicación, o sea, no solamente implementar los planes y planificar y tener la intención, sino que llevarlo a cabo y crear las condiciones de sustentabilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que invitar, como habíamos dicho cuando estábamos viendo el tema de la OMS, los atributos de la OMS y los indicadores, ¿no? Lo que yo quiero es llevar a mi población, a mi usuario, a mi oyente, a la acción, ¿sí? No solamente que me escuchen y que digan, ay, tan bonito, ay, me dio hipo, perdón, tan bonito que habla la profesional, la doctora, ¿no? Porque, ay, tan bonito que habla la doctora, no, sino que lo que yo estoy diciendo lo lleven a cabo, ¿sí? Y que digan, oye, sí, necesito hacer ejercicio y que por lo menos hagan 30 minutos de ejercicio diarios, ¿sí? Que salgan a caminar con el perro, que salgan a caminar a la tienda, ¿sí? Que no manden al hijo nomás a la tienda, o sea, que haya una sustentabilidad, una trazabilidad en el tiempo de eso que yo estoy informando, de esas buenas prácticas, de esa promoción, de esa prevención de enfermedades, de esos buenos hábitos, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora sí entramos en el tema o digamos, lo principal de esta lectura, que era la producción de materiales radiofónicos y la producción de materiales audiovisuales. Entonces, nosotros ya desde la semana pasada hablamos de todo el plan, ¿cierto? De comunicación. Entonces, recuerden las 10 etapas. Bueno, ya recibieron sus retroalimentaciones de los mapas conceptuales. Es clave que conozcamos las especificaciones de cada una de estas etapas, ¿sí? Puede ser que no vamos a poder aplicar esta planeación al pie de la letra, pues primero no somos una institución pública, ¿cierto? Entonces no podríamos hacer tal cual la planeación, pero sí podemos hacer un seguimiento a cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta en cada uno de los
los pasos, ¿listo? De las etapas. Entonces, teniendo en cuenta esas etapas, ¿cierto? Tengo que planificar lo que voy a hacer, ¿sí? No puedo llegar y empezar a improvisar, ¿cierto? No, tengo que tener algo planeado. Entonces, vamos a ver primero los materiales radiofónicos. Es importante saber que el lenguaje radiofónico puede ser utilizado de distintas formas en relación a los espacios y circuitos de comunicación de la comunidad en los que vayamos a trabajar. ¿Cuáles son estos espacios? Son 3 espacios diferentes. Hay un espacio de circulación, que son los espacios donde se puede trabajar la difusión de temáticas, como los propaladoras, que son estos, por ejemplo, estos carros que tienen un parlante y la gente va hablando por ahí, ¿no? De hecho, en Pamplona se usa mucho eso, en San Pedro, no sé si alguien pues viva por allá o vivió por allá o lo que sea. Yo vivo allá en Pamplona. Entonces pasa la gente diciendo en un carrito con un micrófono, entonces que hay una jornada de vacunación para los niños entre 6 y 12 años en el parque, ¿sí? Eso es una propaladora. Entonces, los espacios de circulación no es un espacio concentrado, no es un espacio, digamos, estable, no es un espacio definido, sino que es un espacio en donde viene y va gente todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles pueden ser, cuál sería la mejor estrategia? Este tipo de herramientas, ¿no? Es que eso tiene un nombre, autoparlantes, creo que se llaman autoparlantes. Bueno, el poner un parlante en un carro, pues, para entenderlo de mejor manera. Luego están los espacios de concentración, ahí sí podemos tener gran número de personas en un solo espacio por cierto tiempo, ¿sí? Entonces, generar la discusión de temáticas se puede recurrir a la radio abierta, a la programación de radioemisoras o a alguno de sus programas específicos a través de invitaciones, espacios cedidos o programas propios del equipo de salud. Entonces, ¿qué podemos utilizar en los espacios de concentración? Radio abierta. Entonces, ¿qué es la radio abierta? La radio abierta es, por ejemplo, el ponernos en la plazuela, ¿sí? También con un micrófono y tal, invitar a algunas personas y que la gente se vaya acercando a escucharme, ¿sí? Esos son espacios de esa es la radio abierta. Tenemos también programación de radioemisoras, tal cual, prender la radio, a pesar de que no tengamos un espacio, digamos, definido, entre comillas, lo tenemos. ¿Por qué? Porque la gente nos está escuchando desde su carro, ¿sí? Y si están haciendo un trayecto de media hora, pues me van a escuchar durante media hora. Voy a tener a tantos radioescuchas media hora ahí sentados en el carro escuchándome o haciendo la comida o lo que sea, ¿sí? Entonces, los espacios de concentración es buscar un espacio específico, un espacio definido, ¿sí? Aprovechar la concentración de personas, como dice su nombre, y entonces aplicar la estrategia. Y están también los espacios de reunión, son espacios donde se puede trabajar la reflexión de alguna temática, ¿sí? Como por ejemplo que los radiodebates. Los radiodebates pueden ser tanto digamos, en una programación, pues tal cual, es que no es en línea, pues, pero al momento, ¿sí? De estar al aire, eso era lo que estaba buscando, gracias, al aire. O puede ser, como habíamos dicho, el espacio de concentración con la radio abierta, ¿sí? Puedo tener un radiodebate en la plazuela y la gente se va a ir acercando, ¿sí? También eso se vuelve un espacio de reunión. El caso es identificar qué tipo de espacio tengo disponible, ¿sí? Entonces, si ustedes están planeando hacerlo en su comunidad y hay alguna plaza, una plazuela, un parque, en donde ustedes saben que los domingos la gente, bueno, eso es, mejor dicho, relleno, pues eso es un espacio de concentración importante. Entonces, ustedes pudieran aplicar o aterrizar su estrategia
a una radio abierta, por ejemplo. O no, la verdad es que es difícil, la gente no se reúne tanto. Entonces lo que voy a hacer es mejor una emisión radiofónica, ¿sí? De 5 minutos en donde voy a traer a 2 profesionales y vamos a hacer una entrevista o un radiodebate sobre la importancia de hacer ejercicio todos los días, ¿sí? Entonces es identificar cuál es el espacio que tienen disponible para entonces aterrizar nuestra estrategia. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Listo. Importante. Listo. Importante. Recuerden que cuando hablamos de radio, no solo nos referimos a las radios y emisoras tradicionales, ¿sí? El radio, como vimos algunos ejemplos anteriormente, también tiene que ver con lo que se emite, lo que se comunica, por ejemplo, dentro de algunas escuelas en los recreos, al instalarse bueno, en una plaza, ¿sí? En un parque, en una plazuela, los radioparlantes, ¿sí? Que pueden recorrer esto era lo que les decía, los radioparlantes, no son autoparlantes, sino radioparlantes. En las iglesias, los anuncios parroquiales, algunas ONGs, de las FM, donde una misma persona hace de locutor, operador de sonido, productor de programa, ¿sí? Todo puede ser utilizado o todo, digamos, todas estas estrategias pueden ser entendidas como material radiofónico, ¿sí? Cuando hablamos solamente de sonido, ¿cierto? De sonido. Cuando hablamos ya de un material audiovisual, pues estamos hablando de otra cosa. Pero todo lo que salga pues de la boca de una persona al momento de estar conglomerado o que alguien lo esté escuchando, eso también son actividades radiofónicas, ¿listo? Y lo podemos entonces utilizar como estrategia para nuestra comunicación en salud. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi lenguaje radiofónico? No me voy a parar yo en una emisión y, no sé, voy a empezar a hablar groserías o voy a hablar con muletillas o voy a, no sé, bueno, hoy no sé de qué hablamos, a ver, ¿qué se nos ocurre? No, ¿cierto? O sea, debe haber toda una planeación, todo un lenguaje específico alrededor de esa estrategia radiofónica. Entonces, el modo en que, ¿qué es el lenguaje radiofónico? ¿Qué es el lenguaje radiofónico? Es el modo en que se articulan las palabras, sonidos y silencios. ¿Qué es esto? La oralidad. Los silencios son importantes. Quitémosle el estigma que tiene el silencio a que es incómodo, ¿no? Los silencios son importantes, los silencios invitan a reflexionar, los silencios invitan a hacer una pausa, ¿cierto? No solamente nos sirven a nosotros como oradores, pues, para descansar, ¿cierto? Como descanso, respiro, vuelvo a hablar, sino que también sirven para eso, para abrir un espacio de reflexión, para abrir un espacio de escucha, para abrir un espacio de reflexión, de plantarse, pues, en lo que se está hablando, ¿sí? Entonces, en nuestras planificaciones también tenemos que pensar en esos silencios, ¿listo? ¿Cuáles son algunas recomendaciones para que nuestro lenguaje sea claro y entendible? Esto ya estamos aterrizándolo al guión, ¿listo? Entonces, escribir una idea por frase. Entonces, no hacer cosas una idea muy grandota o dentro de una misma frase pongo varias ideas y entonces esto también y esto también y esto, ¿sí? Sino, vámonos idea por idea, seamos claros, vayamos al grano, idea por idea, frase por frase. Usar frases cortas, sencillas y directas, al grano. Utilizar palabras de uso diario y cortas, no redundantes y grandotas y, mejor dicho, yo sé, y siempre se los he dicho, ¿no? Yo sé que ustedes saben mucho y de hecho, mucho saben del vocabulario, sí, de todo lo que tiene que ver con su trabajo, con su formación.
la terminología específica de la formación, lo saben, pero no muchas veces, o muchas veces más bien, la gente no entiende, ¿sí? Porque no está acostumbrada a ese tipo de vocabulario. Entonces, tratemos de aterrizar siempre nuestro vocabulario. Evitar los términos demasiado abstractos, ¿sí? Porque estamos solamente escuchando. Entonces, si ese término abstracto me lo acompañan con una imagen, puede ser que la entienda mejor a que solamente la escuche. Entonces, no perdamos de vista, digamos, no perdamos el foco de que solamente nos van a escuchar, y con esa escucha tiene que quedar completamente claro lo que yo quiero comunicar. Cuando estamos hablando no se pueden utilizar comillas, ¿no? A menos que uno diga, abro comillas, bla, 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 cierro comillas, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando y nos estamos viendo, pues hago el gesto con mis deditos, ¿cierto? Y es mucho más fácil de entender que estoy utilizando comillas. Pero si no, si es difícil utilizar o no tenemos, digamos, no estamos acostumbrados a decir esto, abro comillas, cierro comillas, pues no las utilicemos, ¿sí? Porque son difíciles de entender cuando los estamos escuchando. No utilizar porcentajes ni cifras completas, nuevamente solamente nos están escuchando, entonces es difícil retener información porcentual o cifras o numéricas, pues, si son muy grandes. No temer a las redundancias, si es necesario decir y decir y decir. Por eso es que yo les digo y les digo y les digo y les digo lo mismo una y otra vez, ¿cierto? Porque no me están viendo, porque no nos estamos viendo las caras, porque no están viendo mis expresiones, porque lo único que están haciendo es escuchar mi voz, ¿sí? Entonces, si yo lo digo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se los juro que se les va a quedar. Yo sé que cuando terminemos el semestre, se van a acordar de mí del tema de todo depende del contexto, hay que ser específicos, ¿cierto? Todo eso es importante. Sacarse las muletillas, eso es muy, muy importante, pues si nos queremos dedicar a eso, pues no voy a estar, entonces, ¿cierto? Eso es molesto para el que está escuchando. Obviamente, pues no nos vamos a volver, o pues puede ser que sí, no lo sé, locutores profesionales, ¿sí? Si hay unos que lo quieren hacer, adelante, perfecto. Pero de hecho, pues es importante, digamos, informarse o formarse más bien en ese ámbito, ¿sí? Pero tratar de controlar esas muletillas que todos tenemos. Imaginarse el oyente modelo. Entonces, ese oyente modelo, ¿cómo le gustaría escucharme? ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Sí? ¿Cómo se pondría cuando yo digo esto? ¿Cómo reaccionaría cuando yo diga esto otro? Etcétera. ¿Listo? Entonces, el lenguaje radiofónico es simplemente pensar en cómo le gustaría a la gente escucharme. ¿Sí? Entonces, algo que se escuche bien, que se entienda mi voz, ¿cierto? Que me escuche clarito, que me entienda, pues, que no sea difícil entender qué es lo que me está diciendo esta persona, ni que tenga que pensar, ay, ¿qué significa esto? Y no, ya no le entendí la mitad porque me habla en términos, no, es tratar de aterrizarlo, ¿listo? Entonces, el guión radiofónico, ¿qué es? Es la forma en la que se presenta de manera escrita una producción radial. En él debemos hacer constar todo lo que se va a grabar, incluidos los mínimos detalles, música, efectos sonoros, diálogos, silencios, pausas. Para esto podemos utilizar control y locutor. Aquí yo tengo la lectura. De todas maneras, por favor, léanla, por favor. Entonces, ¿cómo se ve un guión? Entonces, tenemos acá control, digamos que es todo lo que tiene que ver con la música y los silencios y demás. Música bolichera muy alta, 2 segundos y pasa a fondo. Luego, adolescente número 1, mujer, dice, hablando por teléfono. Hey, ¿qué onda con Nicolás? Adolescente 2, mujer. Todo bien, fantástico. ¿Y sabes qué? No voy a poder volver con vos. Bueno, esto está muy, muy
argentino. Vamos a otro lado después del boliche. El boliche es un antro, una disco, ¿sí? Luego viene control otra vez, sale la música. Locutor, habla, habla de un mensaje del equipo de salud familiar, ¿sí? La persona como encargada de eso, ¿sale? Entonces, de todas maneras aquí se los muestro, pero tenemos que poner o tener en cuenta absolutamente todos los detalles de lo que se va a escuchar. Entonces, no, que vamos a entrar con una musiquita, porque lo que voy a hacer es un radio debate. Entonces voy a poner música durante unos 3 segundos, lo que sea. Y después entro yo como locutor. Buenas tardes, Hoy tenemos a tal persona de invitada. Entonces, invitado número 1. Hola, saluda, ¿no? Si es una entrevista, pues obviamente no vamos a poder planear lo que nos diga la otra persona, ¿cierto? Pero sí tener en cuenta como tiempos. Entonces, una persona o invitado 1, entonces va a tardar 15 minutos en su intervención. Después yo voy a preguntar otra cosa, locutor. Siguiendo esto, entonces otra pregunta, sí, por lo menos planear las preguntas que voy a hacer. Si voy a hacer, por ejemplo, una emisión normal de la importancia de lavarse las manos o el qué hacer después de vacunarse. Entonces sí voy a tener un invitado, pero no va a ser una entrevista abierta, sino que va a ser literalmente un spot, un espacio en donde mi profesional va a hablar durante 15 minutos de esa importancia, después yo voy a cerrar y vamos a invitar a un ciudadano, ¿sí? A también dar su experiencia, pero pregrabada, y entonces voy a enseñar esa experiencia, voy a pasar esa experiencia, darle play a la experiencia, pues, después de que mi profesional haya hablado, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran comunicar, entonces, o cómo lo quieran comunicar, entonces es el guión. Hay la lectura nos habla de 2 productos muy específicos para la comunicación en salud desde lo radiofónico, que es la cuña o spot radial, que eso dura como 30 a 40 segundos, que es lo que escuchamos en la radio, como los comerciales de la radio, que puede ser alguna canción, ¿sí? Por ejemplo, en México había una canción que pasaban en la radio y en la televisión, todo, como a las 8 de la noche, para que los niños se fueran a dormir. Entonces, eso también es como el jingle, pues, la música. Dramatización o escenas de la vida cotidiana. Entonces, mamá, se me acabó, no sé, ¿dónde está el papel? Entonces, este tipo de spots que salen en la radio. Testimonios de gente común o expertos, la idea de problema-solución. Entonces, ¿estás harto de que tus hijos se la pasen en el computador en este verano? Entonces, no lo pienses más, inscríbelos a este curso de verano. Eso es la idea de problema-solución. Una comparación de cualquier tipo, lo informativo o el humor, algún chiste, sí, un humor en estas cuñas. Entonces, esta cuña o spot radial son de 30 segundos máximo, 40 segundos. Se los comento pues para que tengan conocimiento, pero dentro de nuestras estrategias no podemos utilizar una cuña radial, ¿sí? Porque lo que yo estoy buscando es que sea una estrategia de 2 a 5 minutos y pues una cuña radial es 40 segundos máximo. Entonces, no podemos utilizar una cuña o spot radial. ¿Listo? Eso queda claro, ¿no? Y el radioteatro. Entonces, literalmente poner a personajes a hablar sobre algún tema, a discutir sobre algún tema, no sé, sí, como si estuviéramos en un teatro viendo una obra, bueno, se hace, pero de manera radial. ¿Listo? Entonces, lo podríamos utilizar también como estrategia
para, no sé, para informar. Es que podemos informar cualquier cosa con un radioteatro, o sea, lo que sea que ustedes estén pensando. Aterricémoslo al ejemplo que habíamos hablado, por ejemplo, de los embarazos. Entonces, puedo hacer un radioteatro entre una chica, está también el novio, y está la mamá, y están los papás, y luego llega el profesional a decirle eso. Bueno, un radioteatro, una novela, digamos, por radio. Así se ve una un guión radiofónico. ¿Listo? Tenemos el título de mi estrategia, el título de mi spot, el título de lo que vaya a ser. Producto, ¿qué tipo de producto es? Tema, salud sexual y reproductiva, dice acá. Control. Entonces, acá, bueno, se asignan las indicaciones para la lectura en minúscula. Entonces, el control, locutor, control, locutor, control. De este lado, ¿sí? De este lado izquierdo va quien habla, quien interviene. Y aquí las indicaciones, por ejemplo, tema musical, pasa a fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace el control? ¿Sí? Locutor. Los índices de mujeres que mueren por abortos mal realizados son cada vez mayores. Control. Entra audio entrevista. Doctor Jiménez Cortina, 10 y pasa a fondo. O sea, 10 minutos esta entrevista de este doctor. Después habla el locutor 2. ¿Y esto cómo se ve en nuestra comunidad? Control. Una cortina de 10 minutos y pasa a fondo. Entra sonido de mujeres hablando. ¿Sí? Y así tantas veces como haga falta. Es planificar absolutamente todo lo que va a suceder. Aquí va a haber una pausa, aquí va a hablar, voy a poner los 10 minutos bueno, 10 minutos no, pues 2 minutos o 1 minuto de entrevista con el profesional, después entro yo otra vez, después entra mujer 1, después entra novio 1, después, ¿sí? Tener todo el control. ¿Tenemos alguna duda del guión radial? Profe, qué pena. No Perdón. entiendo muy bien el papel de la persona que dice ahí control. El control es, digamos, todo lo que tiene que ver con música, con silencios. O sea, no es alguien que habla, sino que es, por ejemplo, control. Al principio son 5 segundos de música y luego pasa a fondo, o sea, se queda como Como de un fondo. anuncio de 10 segundos lo que dice. ¿Cómo, cómo? Lo que dice Cortina 10 sería como un anuncio de 10 segundos. Sí, ajá. O sea, Ah, es la música, los silencios, todo lo que tiene que ver con el no hablar. O sea, cuando alguien habla, estamos hablando de un locutor, de un personaje, de una persona, de lo que sea, ¿sí? Del doctor, del lo que sea. Cuando es control, es simplemente música, sonido, silencios. Por ejemplo, el semestre pasado en control me ponían sonido de que abren la puerta o sonido del teléfono durante 2 segundos. ¿Sí? Suena un teléfono 2 segundos. Luego habla el locutor 1. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, el control es todo lo que tiene que ver con indicaciones. profe, y tiene que ir precisamente después de que un locutor hable. O sea, después de cada. No, pues es cuando tú lo planees. Ah, ok, listo. Sí, es cuando tú lo planees. O sea, si necesitas música entre cada locutor, pues vas a poner un control entre cada locutor. Si no necesitas música porque lo tienes de fondo desde el principio, pues bueno. Si vas a cambiar de música, si vas a poner otro sonido, si vas a poner un silencio, si vas a poner un sonido específico, pues ahí entra el control. No tiene que ser a fuerzas control, locutor, control, locutor, control, locutor, ¿sí? O sea, es según como tú lo planees. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más?
Listo, entonces queda clarísimo el material radiofónico, ¿sí? No podemos hacer una cuña, ¿listo? No podemos hacer una cuña. Lo repito, no podemos hacer una cuña para nuestro trabajo final. Vamos a hacer un radioteatro o vamos a hacer un podcast o vamos a hacer una entrevista o vamos a hacer radioteatro, lo que sea, pero no vamos a hacer una cuña porque tenemos que tener en cuenta que nuestro material debe durar de 2 a 5 minutos, ni más ni menos, de 2 a 5 minutos. ¿Listo? Entonces, cuando estemos planeando nuestra estrategia, ustedes ya tienen digamos, la primera parte, ¿no? Entonces, toda la planificación en cuanto a la investigación, a la contextualización de mi población, qué es lo que quiero comunicar, más o menos pensaron en la estrategia, listo. Entonces, si su estrategia va a ser únicamente de audio, de sonido, ya sea cual sea, pues entrevista, una radio abierta, un radioteatro, lo que sea, ¿sí? Vamos a planificar nuestro guión, que es parte de va a ser parte de esos 10 pasos, ¿cierto? Lo van a poner en la estrategia. Lo vamos a planificar de esta manera. Entonces, en su entrega, en su Word, yo necesito ver este guión, ¿sale? Si ustedes me dicen, mi estrategia es un radioteatro para enseñarle a los papitos a cuidar el lavado de manos de sus hijos. Listo, perfecto. Necesito ver control, entra música, no sé qué, como ustedes lo planeen. Mamá, mi amor, ¿ya te lavaste las manos? Niño 1. No, mamá, no sé, mamá otra vez, tal cosa, ¿sí? Como ustedes lo vayan a planear, pero que se entienda quién entra, quién sale, quién habla, quiénes son los personajes, cuál es su tema, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos entonces al material audiovisual. Entonces, como su nombre lo dice, obviamente, pues es audio e imagen, ¿sí? El lenguaje audiovisual se basa principalmente en la imagen, pero además está integrado por un conjunto de símbolos y elementos que nos brindan la posibilidad de generar materiales de comunicación para la salud muy atractivo. Obviamente es mucho más atractivo ver un video, ¿sí? Un video chiquitito de 30 segundos a escucharlo, ¿sí? Es más atractivo para la gente ver algo y asociar lo que estoy escuchando con una imagen en específico. Entonces, acá en los materiales audiovisuales utilizamos imagen, sonido y palabra. ¿Qué quiere decir esto? Imagen, lo que vemos, sonido, música, por ejemplo, o sonidos específicos. Y la palabra, ¿por qué? Porque también necesito comunicar, o sea, necesito hablar, decir algo, sí, comunicar una información específica, ¿sí? Dar a entender una información específica. Estos también se planean con base en los espacios de circulación, perdón, los diferentes espacios que son el espacio de circulación donde viene y va gente, espacios de reunión donde se aglomera cierta gente, cierta cantidad de gente, y los espacios de concentración también que se aglomeran. Entonces, espacios de circulación como un spot de promoción. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando vamos por un centro comercial y hay hay de estas islitas, ¿no? Como stands en los pasillos entre las tiendas. Y es, por ejemplo, un stand de una agencia de viajes. Entonces te ponen ahí una pantalla en donde tú vas viendo los videos de las playas, no sé, la pareja que está yendo a la playa o en el crucero, ¿sí? Eso es un espacio de circulación que se está utilizando
para el spot de promoción. ¿Listo? Eso pues, ejemplo muy burdo pues, pero ya hablando de salud, pues el tema del lavado de manos, por ejemplo, o cuando vamos a la EPS y estamos ahí en la sala de espera y nos van pasando videitos de, por ejemplo, los derechos y deberes de los usuarios. Entonces nosotros vamos viendo ahí derecho por derecho, deber por deber, ¿sí? Eso es un espacio de circulación, la gente viene y va, pero ahí está la pantallita. Espacios de reunión, como el debate. Entonces, un debate puede ser grabado o puede ser en vivo, ¿cierto? También. Espacios de concentración, como un video institucional. Cuando uno llega a la universidad, pues lo primero que te ponen es el video institucional y en el programa también te ponen un video, una presentación, ¿cierto? De inducción, o por ejemplo, trabajadores, les ponen el video del uso adecuado de los elementos de protección personal. ¿Sí? Eso también es un espacio de concentración. Estoy utilizando un video institucional. ¿Listo? Entonces, podemos tener cualquier cantidad de estrategias en el tema audiovisual. Creo que ustedes conocen más que yo. Entonces, ¿qué es el lenguaje audiovisual? Así como hablamos digamos, de las recomendaciones o cómo debía ser el lenguaje radiofónico, pues también tenemos que tener en cuenta el lenguaje audiovisual. Al filmar una imagen tenemos que tener en cuenta principalmente pues, los planos, los ángulos, movimientos de cámara e iluminación. Obviamente no somos camarógrafos profesionales, tampoco les voy a pedir que lo sean, o sea vamos a posicionarnos entendiendo nuestras limitaciones, ¿sí? Pero sí tratar de hacer una imagen pues muy agradable a la vista, ¿no? Que se entienda lo que está sucediendo, que tenga buena iluminación, nada de que, ¿y qué está pasando ahí? Todo negro, contraluz, pues no, eso nosotros ya sabemos porque todo el tiempo estamos tomando fotos, ¿cierto? Entonces sabemos que si nos ponemos a contraluz, pues no se va a ver nada, entonces poco va a ser mi impacto. Tener en cuenta los sonidos, la música, las palabras y el ruido. Ojo acá porque muchas veces abusamos de la música en los videitos. Entonces, va a hablar alguien y no se le escucha nada porque la música está al 100%. Entonces, ojo ahí con eso. ¿Listo? Entonces, el guión audiovisual, ¿qué es? El instrumento que también utiliza la radio es la forma en la que se presenta de manera escrita una producción audiovisual. Es una organización previa de la filmación, en donde registramos en palabras lo que luego vamos a hacer con la cámara. Literal, hacemos exactamente lo mismo que en el guión radiofónico. Entonces, todo lo que yo voy a hacer con la voz, con el sonido, lo planeo previamente. Todo lo que yo voy a hacer con imágenes, con grabaciones, con la cámara, con la voz, con el sonido, lo planeo previamente. Primero es necesario definir la argumentación, o sea, qué objetivo quiero alcanzar con esta estrategia. Esta argumentación es parte de su planeación en los 10 pasos. O sea, yo no simplemente voy a informarle a esta comunidad en donde hay un gran porcentaje de niñas embarazadas sobre por ejemplo, métodos anticonceptivos y las ETCs, no solamente porque sí, porque a mí se me cantó, ¿sí? Porque yo digo, no, sí, yo creo que esto es importante. No, es porque hay un alto porcentaje de personas, de adolescentes embarazadas, porque se ha registrado a lo largo de los años que este porcentaje ha incrementado, porque los padres de familia expresan, informan la necesidad de saber sobre los métodos anticonceptivos, ¿sí? Porque yo ya hice mi investigación, yo ya conozco el concepto, la comunidad, yo ya me contextualicé en lo que sucede en esa comunidad, entonces puedo argumentar por qué es importante esta información. Y ahora, ¿por qué lo voy a hacer en un video? Porque
voy a mostrarlo en un video de 5 minutos porque hay una plaza en la comunidad en donde la gente se reúne todos los sábados, donde hay gran concentración de personas a las 12 del día. Entonces voy a aprovechar ese espacio para pasar mi videito de 5 minutos. ¿Listo? O sea, todo tiene un porqué, no es simplemente porque sí, sino que todo tiene un porqué. ¿Listo? ¿Cómo se debe de ver? Bueno, vamos a mostrarles aquí un segundito. Entonces, bueno, esto es material radiofónico. Ahí tenemos varios ejemplos. Los estilos de cuñas. No. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ve un lenguaje radiofónico. Acá está. Esto es de personajes. Bueno, ahora sí, ¿cómo producimos material audiovisual? Ahí está el lenguaje audiovisual. Por eso les digo, es importante que leamos esto para que nos quede claro el uso de cada uno. Espérenme que ahora no encuentro el... Acá está el guión. Entonces, título, campaña de vacunación. Producto, es un video institucional, spot de promoción, es un video debate. ¿Qué es? Tema, vacunación contra la rubeola. Entonces, aquí en material audiovisual, como es audio y también imagen, entonces en mi planeación tengo que tener en cuenta esas dos cosas. Entonces, imagen, sale el escudo de la Universidad de Pamplona, 10 segundos, y el sonido es un tema, no sé, una musiquita, y el locutor dice, Universidad de Pamplona, bla, 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 10 segundos. Luego se quita, ya no va a salir en la universidad el escudo de la Universidad de Pamplona, sino que va a salir un video de las instalaciones, o va a salir un video del rector. Entonces, video, rector en primer plano, ¿y qué va a decir el rector? Estimados estudiantes de primer semestre, bienvenidos a nuestra maravillosa Universidad de Pamplona, bla, 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 bla. Eso es lo que va a decir aquí en sonido, ¿sí? Mientras estamos viendo al rector, estamos escuchando al rector, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer digamos, un conjunto entre lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando, ¿sí? Bueno, ahí hay algunas referencias, primer plano, plano general, esto ya es como cuestiones de cámara, pues, pero tampoco les voy a pedir esto que seamos tan específicos en cuanto, o sea, si lo hacen me parece perfecto, si no, pues bueno, no pasa nada, pasan el video de la entrevista, pasan el video de lo que quieran pasar, ¿listo? Pero que sí quede claro qué imagen estamos viendo y qué sonido, palabra, diálogo estamos escuchando con esa imagen. ¿Listo? Aquí hay, bueno, los diferentes instrumentos. Aquí hay más ideas, entonces pueden sacar ideas de acá también sobre las estrategias. Bueno, y aquí ya es miren, por ejemplo, acá. Acá hay otro ejemplo. Salud para tu bebé. Imagen. Aquí van las indicaciones para la cámara. ¿Sí? Sonido. Aquí van las indicaciones entre sonido, música y palabras. Se consigna el lugar, interior o exterior. Se consigna lo que se va a filmar en mayúsculas. Cartel, campaña de vacunación. Se consigna el momento, día. De día, de noche, de tarde.
interior o exterior. Se consigna la acción de la cámara. La cámara toma en PP, primer plano, el cartel por 10 segundos. Se consigna lo que se va a escuchar en el momento en el que se muestre esta imagen, tema musical. Todas las mañanas son algo bueno. 10 segundos. Entrada al dispensario de día. Entonces vamos a entrar al dispensario. La cámara hace un paneo desde la puerta de ingreso hasta la calle tomando a la gente que va llegando, plano general. Continúa tema musical, la misma. Entonces aquí va cambiando la cámara, pero el sonido sigue siendo el mismo. ¿Sí? Aquí ya entra gente. Entonces se escucha la voz en off del locutor, no sé qué es en off, por eso les digo, no vamos a irnos tan en temas de muy específicos, pues, pero. Locutor, ¿vienen a vacunarse? Mujer, sí, con los chicos. Entonces, mientras vamos filmando a estas personas, los vamos escuchando. ¿Listo? Así hasta completar todo el registro. Entonces, vámonos para acá. Entonces, audiovisual, material audiovisual, a diferencia del radiofónico, pues obviamente le meto imagen. Entonces, en mi guión tengo que tener imagen. ¿Listo? Se va a mostrar una foto o el logo de la universidad, o se va a mostrar el video de la entrevista del rector y qué es lo que está diciendo el rector. ¿Listo? Imagen y sonido. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O tenemos alguna duda de lo audiovisual? No, profe. Listo. Yo creo que ustedes tienen bastante experiencia en hacer este tipo de cositas audiovisuales y radiofónicas, ¿no? Ustedes están en prácticas de radio, ¿no? ¿En séptimo no es comunitaria? Sí, profe. Ah, bueno, Profe, pero pues yo le iba a preguntar algo sobre eso, pero sí. cuéntame. Pues nosotros en el radiofónica que trabajamos, lo único que uno ve que mientras están transmitiendo los de la radio, pues Ujú, el interior, por decirlo así, el productor, ujú. simplemente cuando colocan un anuncio, a ellos les sale la imagen, a ellos les sale la imagen que tienen de logo y ya. Pero por ejemplo, si suena una campaña sobre algo así, no sale una imagen o algo, un video, solamente sale la imagen de ellos. Pero, ¿estamos hablando de radiofónico o audiovisual? Pues profe, yo digo que ellos trabajan las dos, porque o sea, puede que se llame radiofónica, pero ellos hacen live en Facebook. Ah, bueno, pero ahí ya estás utilizando, o sea, a pesar de que ellos sean radiofónica, ¿sí? Ellos ahí están haciendo, si hacen lives, están haciendo eso en material audiovisual, ¿sí? Porque hay imagen que acompaña. A pesar de que ellos estén solamente sentados hablando, eso sigue siendo Eso, imagen. por eso, profe, por eso. Entonces, o sea, nosotros todo el tiempo estamos con cámara prendida y estamos, bueno, estamos los dos interlocutores, por decirlo así, y también Ujú, está el productor, que es, bueno, son ujú, ellos los que colocan la musiquita y todo eso. Pero ujú. cuando hay los tiempos de esos de 10 segundos, 15 segundos que ellos colocan un anuncio o algo así, solamente será la imagen de ellos. O sea, no pasa nada que salga así. No, pues es planeación, o sea, no, aquí no hay, digamos, respuestas o formas correctas e incorrectas. O sea, es según la planificación. Si tú, pero si estás tomando en cuenta, obviamente, pues todo lo que debes de tomar en cuenta para el lenguaje y demás. O sea, tú no vas a poner, por ejemplo, no vas a decir, voy a hacer un material radiofónico y lo único que vas a poner de imagen es un, no sé, un paisaje y todo lo demás va a ser pura voz. Pues ahí realmente lo que estás haciendo
no es un material audiovisual. Sí, porque lo que está ahí es un paisaje, pero tú no estás viendo a la gente que está hablando, tú no estás viendo cambios de imágenes, eso no es material audiovisual, eso es material radiofónico. Mejor, si vas a hacer eso, nada más ponle no sé, un fondo negro y ahí se vuelve un material radiofónico, ¿sí? O sea, si vas a hacer un material audiovisual, pues tiene que haber cambio de imagen, tiene que haber, no sé, que vemos a las personas, vemos un pequeño recorrido de la universidad, vemos un pequeño, no sé, ¿sí? O sea, hay cambios. Porque a pesar de que, del ejemplo que tú me estás poniendo, a pesar de que hacen eso con algún anuncio, que ponen una imagen y ya, de todas maneras después salen ustedes, ¿sí? O sea, después se ven sus caras en el live. No están todo el tiempo con esa imagen. Si estuvieran todo el tiempo con esa imagen, es un material radiofónico, no es un material audiovisual. Listo, profe. ¿Listo? Listo, entonces nos queda clara la diferencia entre lo radiofónico y lo audiovisual. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que no haya quedado claro para construir su guión? Listo, tenemos, ¿alguien ya sabe qué estrategia va a utilizar? O que tengan alguna duda, aprovechemos este tiempo. Profe, es que yo quiero hacer tal cosa eh, y entonces en el guión puedo poner tal cosa. ¿No? ¿Nadie? Listo. Entonces, para cualquier estrategia es necesario tener en cuenta los gustos de nuestro público, los códigos y lenguaje del público, los temas relevantes para ellos. Sí, o sea, no voy a llegar a comunicar algo que ni siquiera les interesa. Y también los medios de comunicación que tenemos disponibles, ¿no? No voy a llegar yo con un excelente video cuando ni siquiera hay luz en donde yo pueda conectar el proyector, por ejemplo, ¿sí? Los materiales que producimos tienen que ser de una estrategia, tienen que ser parte de una estrategia más amplia que se asiente al trabajo con la comunidad y la gente con la que nos vinculamos, ¿sí? No miremos las cosas aisladas, sino como un todo, ¿listo? Ese público necesita escuchar esto por esto, necesita escucharlo de esta manera o necesita verlo de esta manera por esto otro, ¿sí? No pensemos que una sola estrategia nos va a servir para todos los públicos que queramos intervenir, ¿sí? Hay que tomar en cuenta los detalles, ¿sale? Entonces, les recuerdo, el tema del parcial consta de dos partes. La primera parte se va a entregar el día 28 de junio, es decir, en una semana, ¿sí? Y va a ser la planeación de una estrategia en comunicación para un colectivo según la guía del Gobierno de Navarra, o sea, los 10 pasos. Dentro de esa planificación deben de incluir el guión de la estrategia, ya sea radiofónica, de un material radiofónico o un material audiovisual, cualquiera de los dos, no pasa nada. ¿Listo? De que, aquí lo tengo mal, es que esto fue del semestre pasado, de 2 a 5 minutos. Aquí le vamos a poner que es el 28 de junio. Y habíamos dicho que era a las 6 de la tarde, ¿no? Ay, ¿dónde quedó el? Ajá, 28 a las 6 p.m.
antes de las 6 p.m. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la primera entrega. La segunda entrega va a ser tal cual la estrategia que yo planeé. ¿Listo? Entonces, puede ser cualquier material radiofónico, a excepción de una cuña radiofónica, porque habíamos hablado que la cuña radiofónica dura de entre 30 y 40 segundos. Entonces, no vamos a utilizar una cuña radiofónica. O cualquier material audiovisual. ¿Listo? Les recuerdo entonces las 10 etapas de planeación: análisis del entorno, objetivos, público objetivo, el mensaje, la estrategia. Entonces ahí en la estrategia metemos el guión. Acciones de comunicación, cronograma, o bueno, en acciones de comunicación, perdón, va el guión. El cronograma, el presupuesto, control y seguimiento, evaluación final. Les recuerdo, no se va a hacer evaluación final porque esto es simplemente la propuesta. No podemos entregar una evaluación final cuando ni siquiera hemos aplicado la propuesta, ¿sí? Tener en cuenta siempre, 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 siempre los atributos de la OMS, los atributos de Healthy People, ¿sí? Si los tengo como base para mi planeación en comunicación en salud, seguramente voy a estar haciendo un excelente trabajo. ¿Listo? Chicos, ¿tenemos alguna duda, pregunta? Ahora es el momento. Por ahora no, profe. Listo. Entonces, ¿ya llevan avanzado el parcial? ¿Hubo algo en lo que se trabaran en la planeación de los 10 pasos? Creo que en la planeación de los 10 pasos, nosotros mismos somos que armamos el formato, ¿sí? Sí, Así sí. como, bueno, que Sí, tomamos sí. por ejemplo que usted nos mostró. ¿Cómo? O sea, tomando eso como ejemplo que usted nos mostró. Sí, sí. O sea, que me salgan ahí los 10 pasos, pues. Si tú lo quieres hacer en negro, en amarillo, bueno, o sea, cuidando colores también, ¿no? Pero si lo quieres hacer resaltado, si lo quieres hacer por páginas, si le quieres cambiar el formato, bueno, no pasa nada, pero me tiene que quedar claro dónde está el paso 1, dónde está el paso 2, dónde está el paso 3 y qué es lo que incluye cada uno de los pasos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Algo para aclarar? Listo, chicos, son las 7:30. Entonces, aprovechemos esta media hora que nos falta para ir entonces trabajando en el guión, en el parcial, si están atrasados en la planificación de los 10 pasos, pues entonces vamos a trabajar en eso, ¿listo? Yo me voy a quedar aquí conectada por si necesitan alguna duda o algo. O sea, vamos a cerrar la llamada, pero voy a estar aquí pendiente pues hasta las 8 de la mañana por si necesitan aclarar alguna duda. ¿Listo? Aprovechemos el tiempo, por favor. Leamos la lectura. Listo, chicos. Si no hay más, entonces, porfa, les pido que envíen su voto de asistencia. ¿Listo? En el formulario. Y pues cualquier cosa yo ando aquí pendiente. ¿Listo? Profe, ¿cómo se sabe cuando ya se votó? ¿Cuándo ya sé qué? Cuando ya se votó la asistencia. Ah, pues, ¿no te sale ahí? Sí, Como que ya sí. enviaste. O sea, sí, ya. No, pues yo le doy presente, enviar voto y queda el puntico en Ah, si azul. ya queda el puntito ahí puesto, yo creo que ya salió tu voto. Ah, listo. Es que no sé si era el internet o que era que no. Sí, no te preocupes. Listo, chicos. Entonces, si no hay más,
Podemos ir entonces a trabajar en nuestro parcial. Por favor, aprovechemos el tiempo. Después no vayan a estar diciendo, es que, profe, eso fue mucho para... No, todo fue planeado con tiempo. ¿Listo? Entonces, porfa, dediquémosle el tiempo que necesitamos. Tenemos media hora para aprovechar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, yo quedo acá pendiente cualquier cosa. Andrés, gracias por grabar.